Jugué más de 20 partidas en el mismo modo de juego con los mismos héroes para conseguir esta skin y no valió la pena. Y en este video te contaré mi experiencia desbloqueando esta skin y por qué digo que no vale la pena. Además, si te quedas viendo hasta el final del video, te diré cómo conseguir no una, sino 3 skins gratis y de manera más fácil. Soy Agente Nano y comencemos con el video. Pues bien, con la llegada de la temporada 10 de Overwatch 2 también llegó un nuevo evento y este a su vez trajo esta skin gratis de Orisa, que sinceramente es una skin por la que no doy un peso por ella, pero estaba un poco aburrido ese día, así que dije voy a ponerme a desbloquear esta skin. Grave error. A ver, me explico. El modo de juego para conseguir esta skin es la del evento Inverso Watch, que para cuando esté subiendo este video no sé si siga estando disponible, pero el caso es que había un total de 12 desafíos, de los cuales había que hacer 9 para desbloquear la skin. Los desafíos no eran nada del otro mundo, la mayoría eran tipo completa 8 partidas, después completar 16 partidas, luego 24 y así. Y otros desafíos como activar la ulti cierta cantidad de veces. Hasta aquí todo bien, los desafíos no eran complicados, ok. El problema es que el modo de juego simplemente no era bueno. Básicamente es un modo de juego en el que cambian algunas habilidades de ciertos héroes para que su jugabilidad sea algo distinta a lo que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, Mercy se convierte en una especie de Pharah al utilizar su ulti, y Doomfist tiene un escudo como el de Reinhardt para hacerse más defensivo. Y esto suena como algo entretenido, pero no es así. Para empezar, eran muy pocos los héroes disponibles para poder jugar, aunque no es algo nuevo, ya que en anteriores eventos pasaba lo mismo. Dejando esto de lado, empecé partida y me di cuenta de varias cositas mientras estuve jugando. La de masacre que estamos haciendo aquí es normal. ¿Sabes? Sacar que no soy tan bueno con Ana, pero vamos a hacer el intento. Por ejemplo, esa bomba, esa granada que acabo de lanzar ahí, ha sido lo más lamentable que he visto en mi vida. Poco se habla de que yo me quedé solo con la Mercy, los únicos 2 héroes de apoyo que estamos. Miren, a todo mi equipo. A ver. Perfecto. Ah, claro, sí. Perfecto, hombre. Así es, la mayoría de las veces me la pasé jugando con héroes de apoyo porque la cola para entrar en partida era más rápida con esta clase de héroes. Así que después de jugar este evento terminé dándome en la madre de todos los héroes de apoyo, pero esto me permitió terminar el desafío de hacer la habilidad especial 20 veces con un héroe de apoyo. Después de esto me dediqué simplemente a jugar varias partidas como un insano para completar los desafíos, algunas veces con alguna que otra victoria. Ya está más que ganado. Qué victoria. Esta partida fue genial, esta partida. Es que así se hace esto. Gente. Pero otras veces simplemente no. No puedo creer esto. Ok, jugando me di cuenta de varias cosas malas que tiene este evento, pero si quieres enterarte de cuáles son, recuerda darle like a este video para apoyar al canal y suscribirte para ver más skins gratis de Overwatch 2. Continuemos con el video. Para empezar, el hecho de que hayan sido muy pocos los héroes disponibles para jugar hacía que mis partidas se parecieran mucho entre cada una. No saben cómo terminé odiando a Doomfist y a Mercy porque no había partida alguna en la que no tuviera que enfrentarme con ellos, y esto debido a que eran los héroes más rotos del evento. Esto es otro punto malo, el desbalance de los héroes disponibles. Mientras que habían algunos muy rotos como ya lo dije, Doomfist o Mercy, habían otros que apenas se veían en las partidas como Brigitte o Zarya. Pero lo peor de este evento y la razón por la cual la pasé muy mal consiguiendo esta skin es que es un evento muy flojo y pobre en cuanto a jugabilidad. Los modos de juego de este evento solamente eran dos, y no eran modos de juego nuevos, eran los mismos que ya conocemos en las partidas rápidas, el de detener y escoltar la carga y el de captura de zonas, y ya. Aparte, los mapas eran los mismos que ya conocíamos, no había ninguna mecánica nueva que hiciera las partidas más entretenidas, nada. Y lo digo porque en eventos anteriores sí le echaban más ganas. Aún recuerdo el evento de Star Watch en el que había un nuevo mapa hecho solamente para el evento, habían cinemáticas al empezar las partidas, habían mecánicas nuevas como antigravedad durante las partidas, y ahora simplemente no había nada de eso. Y así me tuve que chutar más de 20 partidas jugando, en serio, las fui contando. Y después de 26 partidas, al fin conseguí la skin. Y a ver, ya sé que es gratis y ya sé que a caballo regalado no se le mira el diente, pero rayos, no cuesta nada hacer una skin con colores más llamativos, digo yo. Pero bueno, al menos ya no tendré que usar la skin predeterminada. Y miren, si quieren tener más skins gratis que sí valgan la pena, ahora les diré cómo obtener estas de Kiriko, Widowmaker y Junker Queen. Pero por si esto no fuera poco y quieres tener money para tener las skins de pago, te recomiendo Letyshops. Letyshops es una plataforma que te da dinero por todas las compras que realices en internet, es decir, cashback. Así que regístrate desde el link que te estoy dejando en la descripción del video
video para obtener una bonificación de 100 pesos mexicanos o $6. Una vez registrado, selecciona tu tienda favorita y en cuestión de días verás el cashback recibido en tu cuenta, así como la bonificación por entrar desde mi enlace. Sigamos con el video. Ok, entonces se ha lanzado un pack de 3 skins para los suscriptores de Xbox Game Pass, así que si este es tu caso, ya puedes ir a la sección de ventajas en Game Pass y podrás reclamar estas skins que te mencioné. Tendrás hasta el 19 de junio para poder reclamarlas. De todos modos, si no eres suscriptor de Game Pass, hay una manera más fácil para conseguir las skins de la tienda a un mejor precio. Si quieres ver cómo tener esas skins a un menor precio, ve a ver este video que te está saliendo en tu pantalla porque ahí lo explico. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para ver más skins gratis de Overwatch 2. Hasta el próximo video, adiós.